Hermanos, nuestras creencias sobre la cruz de Cristo, número 2. La cruz era un instrumento de tortura y muerte. Los bárbaros en su tiempo lo inventaron para dar un castigo doloroso a sus adversarios. Los romanos la perfeccionaron utilizándola para torturar, matar, sojuzgar a todo pueblo que ellos conquistaban y que se les rebelaban. La cruz era un instrumento de tortura doloroso, terrible, extenuante, para quien la sufría hasta la muerte misma. La cruz era un instrumento cuya pretensión era alargar el dolor y la agonía hasta morir de la manera más cruel posible. Era humillante, avergonzante, con lo más extremo de los dolores posibles que un ser humano podía recibir. Al inicio los cristianos no utilizaron la cruz como símbolo del cristianismo. Fue siglos después que los cristianos la usaron como un símbolo. La cruz de Cristo ha venido a ser el símbolo más poderoso de toda la historia sobre cualquier acontecimiento jamás ocurrido en la historia de la humanidad. La cruz lleva el mensaje de esperanza más impactante que jamás el mundo pueda escuchar. ¿Cuál es nuestro pensamiento, nuestra creencia sobre la cruz de Cristo? El apóstol Pablo hizo una declaración en Gálatas capítulo 6 versículo 14 que llama nuestra atención poderosamente y dice así: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es interesante que Pablo le escribe a los Gálatas una declaración acerca de que lejos esté de gloriarse, sino únicamente de la cruz de Cristo. La cruz que había sido el instrumento que los romanos usaban para destruir a sus enemigos. La cruz que era lo más humillante. La cruz que era lo que más podía avergonzar a un ser humano que muriera en estas condiciones. Este instrumento que era reservado únicamente para la gente malvada, despreciada, maldecida, aborrecida. Es el que Pablo dice: yo no quiero gloriarme sino en la cruz de Cristo. Es que Pablo se había vuelto loco. Los cristianos mismos estaban huyendo de Roma en su tiempo. Los cristianos estaban siendo perseguidos por ser seguidores de Jesucristo y se escondían en las catacumbas. En las catacumbas era donde predicaban de Jesucristo, adoraban a Jesucristo, y era allí en las catacumbas donde ellos estaban escribiendo, poniendo ciertos símbolos que tenían un significado únicamente para aquellos que habían creído en Cristo. Hacían dibujos de peces, dibujaban el arca de Noé y dibujaban cruces. Al inicio, los cristianos no utilizaron la cruz como su símbolo. El símbolo inicial de la cruz era vergüenza, maldición, sufrimiento y muerte. ¿Por qué los cristianos entonces adoptarían un símbolo que era de vergüenza, de humillación y muerte? Pablo en sus viajes misioneros les habla de Jesucristo y su mensaje era a este muerto y crucificado en la cruz del Calvario de una manera brutal, de una manera dolorosa. Era inaudito escuchar cómo el Dios del universo, el Rey de este mundo, el que lo había creado todo, había muerto de la manera más humillante, de la manera más avergonzante y más dolorosa posible. Escuchar esto para los oyentes era grotesco, era duro, era difícil. Morir de una manera brutal, terrible, dolorosa. Era inaudito escuchar. Si Él era el Hijo de Dios, si Él era el Dios todopoderoso que creó el mundo, ¿por qué habría de morir de esta manera tan brutal? Para los que escuchaban a Pablo era contradictorio escuchar que si este hombre quería salvar al mundo, ¿por qué no lo había salvado de otra manera? ¿Por qué no había muerto de otra manera? ¿Por qué tenía que morir en un instrumento de tortura, dolor, vergüenza, maldición y muerte?
Pablo nunca se cansó de hablar de la cruz de Cristo. Pablo, con elocuencia, con sabiduría de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo, predicaba sobre la muerte de Cristo, sobre el pago que había hecho y sobre su resurrección. Hoy en día casi todo mundo carga una cruz de llavero o se la cuelga. Pero la pregunta es si entienden el verdadero significado de la cruz. Porque el tema principal de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. La sangre derramada en la cruz del Calvario. La resurrección demostró fehacientemente que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo de manera vicaria, sustituta, redentora en la muerte de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio del pecado de toda la humanidad en un solo acto. La muerte misma no podía retenerle y por eso Él resucitó. Jesucristo no era como todos los demás profetas. Él era Dios mismo encarnado en un cuerpo como el suyo y el mío. Y a eso le llamamos la encarnación. Pablo expresó claramente que lo único de lo cual él se gloriaría era de la cruz de Cristo. Y es muy probable que Pablo, cada vez que predicaba de la cruz de Cristo, recordaba cuando iba camino a Damasco, cómo Dios le había hablado y él se había convertido, y cómo después de su conversión el mismo Espíritu Santo lo había llevado a Arabia y le había enseñado todo lo que escribió en el Nuevo Testamento y que tenía que ver absolutamente con la cruz de Cristo. Por eso, al escribir la primera carta a los Corintios, vea lo que literalmente dice en el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Eso era realmente lo que la gente pensaba en aquel momento, que la cruz era una locura, pero salvación para el que cree. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Para la gente que no cree en Jesucristo, en su sacrificio glorioso, la cruz sigue siendo una locura. Ahora bien, si la cruz es un instrumento terrible de dolor, de vergüenza, de humillación, de maldición, ¿por qué Dios permitió que su Hijo muriera así? ¿Es que no había otra forma? ¿Por qué permitió la peor de las muertes, la muerte más vil, la muerte más humillante, la muerte más sangrienta, la muerte más dolorosa, la muerte más maldita que puede haber? Humanamente hablando no lo entendemos. Pero esto nos lleva al segundo elemento del simbolismo de la cruz. Si el primero era vergüenza, humillación, maldición, sufrimiento y muerte, la segunda es que desde el punto de vista divino es de salvación, es de sustitución, es de vida eterna para los que creen. Mucha gente se sorprende cuando le decimos que su salvación, su vida eterna depende únicamente de la muerte redentora de Jesucristo en la cruz. Y nos preguntan, ¿por qué cantan de la sangre? Aún hay iglesias hoy en día que han quitado de sus signarios la sangre porque se oye muy feo. ¿Qué significa realmente todo esto de la muerte de Jesús, de su sangre derramada? Nosotros, a la luz de la Biblia, lo entendemos ahora. Pero cuando usted le pregunta a una persona por qué carga una cruz en el pecho, o de adorno, o de anillo, tienen diversas y variadas respuestas. Porque me gusta, porque me la regaló mi esposa, porque me la heredó mi abuelita, porque me la compré, es de plata y me gustó porque tiene este adorno. Pero ¿saben lo que significa realmente? Es muy raro que alguien le diga, la llevo porque significa absolutamente todo para mí. El Dios del universo pagó con su propia vida en esa cruz y yo lo cargo como un símbolo de amor. Raro quien le contesta así.
La cruz de Cristo no fue un evento casual, imprevisto, accidental, inesperado. Fue todo lo contrario. La cruz de Cristo fue el plan de Dios mismo para darle solución al problema más grande del ser humano, la separación que tenemos de nosotros con Dios por causa del pecado. Es decir, que Dios mismo planificó desde su sabiduría infinita cómo solucionaría la muerte espiritual del hombre con Dios. Si aún usted todavía duda que fue el plan de Dios, vea lo que dice Hechos 2, 22 al 24. Pedro le está hablando al pueblo de Israel en Jerusalén. Y escuchen lo que dice. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No fue una casualidad. Observe bien lo que dice el versículo 23. A este entregado por el determinado consejo. Fue Dios quien lo dispuso así. Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Dios lo tenía planeado. Cada detalle de la crucifixión de Jesucristo, cada dolor, cada martillazo, cada escupida, cada vez que le mesaron la barba, la corona de espinas, cada detalle de dolor fue planeado por Dios mismo. Fue el consejo mismo de Dios. Dios sabía al detalle lo que él sufriría, y Jesús mismo lo sabía. Por eso en visión una noche antes él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo digo, sino tu voluntad. Él sabía que no había otra forma. La cruz era el único medio en el cual él iba a cargar con toda nuestra maldición. Dios Padre permitió que todos los pecados de toda la humanidad fuesen pagados en expiación, en sustitución por medio de su propio Hijo. Ciertamente fue ejecutado por hombres, pero planeado por Dios. Veamos lo que dice uno de los pasajes que quizás nos da más luz sobre la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, versículos 23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo entendemos. Pero mire el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo un Dios santo puede declarar inocente y sin culpa a alguien culpable? ¿Cómo puede hacerlo libre si ha pecado una y otra vez contra ese mismo Dios santo? ¿Y cómo puede él seguir siendo santo si hace un acto donde nos declara santos sin merecerlo? Solo hay una respuesta. Dios el Padre, motivado por su amor por nosotros, dejó su trono de gloria y se encarnó en un cuerpo humano. Y Juan el Bautista por eso declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley de Dios exigía en el Antiguo Testamento que el sacrificio debería ser de un macho cabrío sin mancha, sin defecto, para remisión de pecados. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Jesucristo es el Hijo de la simiente prometida de la mujer en Génesis 3:15, que redimiría del pecado a la humanidad por gracia, por gracia. Y Pedro lo expresa así en Primera de Pedro 1, 18 al 20.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y más adelante Pedro dice esto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Cuál es entonces la respuesta? La única respuesta de cómo Dios se pudo haber mantenido justo, santo en su palabra, es que mandó un sustituto en la persona de su propio Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto, santo. Cargó con todo el pecado de todos los seres humanos de una sola vez y para siempre. Y escuche esto, se oye duro, pero Dios mismo mató a su propio Hijo en el acto de la crucifixión. Crucificó a su propio Hijo por ti y por mí. El sacrificio vicario de Jesucristo es lo único que Dios acepta como pago del pecado. En ese momento mismo de la crucifixión y la muerte, él mismo expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesucristo experimentó toda la ira de Dios, todo lo que la persona experimentará por toda la eternidad si muere sin la presencia de Cristo en su corazón. La separación total de Dios el Padre. El Hijo nunca se había separado del Padre, pero en el momento que está muriendo en la cruz, en el momento que Dios cargó el pecado que estaba en nosotros en Cristo Jesús, Dios se separa de su Hijo, porque Dios no puede tener comunión con el pecado, y Dios está cargando toda la ira, todo el peso de la ley, todo el pecado de todo el mundo en su propio Hijo, a quien está matando para pagar el precio de sangre que nosotros no podíamos pagar. La persona que rechaza a Jesucristo y a su plan redentor experimentará la muerte espiritual y la muerte eterna por toda la eternidad. La palabra que mejor describe lo que sucedió es sustitución. El Padre Celestial dio a su propio Hijo en pago y en expiación por nuestros pecados en la peor muerte posible. Jesucristo sangró y sufrió en nuestro lugar, pagando la deuda de la humanidad en un solo acto y para siempre. Pensar que nosotros podemos hacer algo para ir al cielo es impensable. Considerar o creer que nosotros podemos hacer algo para salvarnos es terriblemente grave. Sería dudar de que la muerte de Jesucristo no fue suficiente y que nosotros tenemos que hacer algo. Alguien podría decir: pero Dios espera que seamos buenos. Dios envió a su Santo Espíritu una vez que usted le recibe como Señor y Salvador personal para guiarnos a una vida de santidad. Pero Dios desde la eternidad ha sabido que no somos perfectos, que no seremos perfectos y que siempre estaremos pecando. El gran pecado es pensar que Jesucristo murió por nuestros pecados y que nuestras buenas acciones nos permitirán ir al cielo. Eso se predica, pero no es la verdad que dice la Biblia. Todo lo bueno que yo haga no podrá hacer nada por mi salvación. Nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir con cosas no corruptibles como oro o plata, sino con la sangre bendita, preciosa de Jesucristo. Es un gran engaño tan solo pensar que nosotros podemos hacer algo. Es triste que hay creyentes que piensan que la salvación depende de ellos mismos. Y cuando uno les preguntas: ¿tú sabes si vas a ir al cielo? Ellos contestan: eso espero, eso espera, eso espera. Usted debería estar seguro que está seguro que va a ir al cielo porque Cristo murió por usted y lo tiene en su corazón. Pero si usted está esperando
Tenemos que entender que es por gracia, solo la gracia. La mentira más grande es creer que nuestras acciones tuvieron un mayor peso sobre nuestras malas acciones. Y eso puede ser válido cuando usted se compara con otra persona, pero cuando usted se compara con la gracia de Dios, la gracia de Dios es mucho más grande. La justicia de Dios es mucho más grande. Nuestras obras, nuestras acciones no sirven de nada. Nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia delante del Señor. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es más que suficiente para salvar. Usted y yo debemos creer en la muerte vicaria, sustituta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Número 1, pídale perdón por sus pecados. Dígale que usted se arrepiente. 2, acéptelo como su Salvador personal. 3, ríndale su vida. 4, viva para servirle. Ponga atención, viva para servirle. Usted y yo debemos pensar el precio que Jesús pagó en esa cruz, cómo Él murió, cómo ofrendó su vida, y nosotros debemos dedicarle nuestra vida a Él, debemos servir en su obra, debemos ofrendar, debemos diezmar. ¿Cómo podría yo decirle a Dios que no tengo tiempo para servirle después de lo que Él hizo por mí? ¿Cómo podría yo decirle a Dios que no tengo tiempo para hablarles a otros de Cristo? ¿Cómo podría yo no darle nada a Dios después de que Él lo dio todo? Aún dando a su propio Hijo. Por último, debemos compartir el Evangelio con otros. No nos podemos quedar callados. ¿Y cuál es el desafío que debemos tener hoy los que ya creemos? ¿De qué manera cambia mi perspectiva de la salvación al comprender lo que realmente la cruz significa? ¿Y cómo puedo yo modificar mi estilo de vida y mis prioridades en base al saber lo que realmente significa la cruz de Cristo? ¿Cuál es el desafío hoy? Debe creer en lo profundo de su corazón que la salvación depende únicamente de la fe en lo que Jesucristo hizo. No en lo que usted haga, no en lo que yo haga, sino en el glorioso acto de amor de Dios mismo por nosotros. Permítame hacerle una invitación. Si usted aún no ha recibido a Cristo, usted puede hacerlo hoy. Y si usted tal vez ha creído en Cristo, pero nunca estaba seguro de su salvación, que usted esté seguro en su corazón que usted al morir va a ir al cielo. Que usted no diga eso espero. No, yo voy al cielo porque tengo al Hijo de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Incline su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu muerte vicaria, tu muerte sustituta. Y hoy, Señor, los que estamos aquí hablando de ti, Señor, de ese Cristo que fue levantado y crucificado, y el cual necesitamos pedir perdón por cada uno de nuestros pecados y pedirle que entre en nuestro corazón. Y si usted nunca lo ha hecho, ahí donde usted está, en las redes sociales o aquí mismo, dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón, que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por morir en esa cruz. Gracias por pagar el precio que yo no podía pagar. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias. Gracias por morir en mi lugar. Siga orando. Y si usted tenía duda de su salvación, dígale: Señor, yo había creído en ti, pero a la verdad yo tenía duda de que si yo hacía algo, bien o mal, mi salvación estaba en peligro.
pero hoy he entendido que mi salvación depende únicamente de la fe en lo que tú hiciste, no en lo que yo haga, sino en lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias, porque el pago de lo que tú hiciste fue perfecto y nuestro Padre Celestial lo aceptó, resucitando de la cruz de la muerte. Gracias, gracias por tomar mi lugar en esa cruz, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Deje su rostro inclinado, por favor. Si alguien hizo esta oración conmigo, levante su mano ahí donde está. ¿Tú hiciste esa oración conmigo? ¿Tú la hiciste? ¿Tú la hiciste? Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por seguridad, Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? ¿Alguien más? Van 3 que hicieron la oración conmigo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No tengas temor. Eres tú con Dios. No te preocupes de lo que la gente piense. Es mejor que tú estés seguro, que estás seguro que Cristo está en tu corazón. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Levanta tu mano y dime, yo lo hice. Yo lo hice. Dios te bendiga, amigo. Padre, te doy gracias. Dile conmigo ahí donde tú estás. Padre, te doy gracias por haber tomado mi lugar en esa cruz. Ahora estoy seguro que tu muerte pagó el precio que yo no podía pagar. Y ahora que soy tu hijo, tu hija, quiero tu bendición, Señor. Bendíceme, levántame para gloria tuya, Señor. Que el mundo vea que yo soy tu hijo, tu hija, y que teman y que reverencien tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame orar ahora por ustedes también. Miren, hermanos, Jesús no solo pagó el precio para que nosotros pudiésemos entrar al cielo. Jesús rompió con todo nuestro pasado. Problema, escúcheme, hermano, por favor, por favor. Esto es crucial para su vida. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, mató un cordero. Cada familia puso un cordero y puso la sangre sobre las puertas. Y esa era la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Por eso en Semana Santa se celebra la Pascua. Y la Pascua es pasar por alto. Dios pasa por alto los pecados. Cuando la persona que tiene a Cristo en su corazón y le recibió como su Señor y Salvador personal, Dios cuando te mira no te ve a ti, ve a su Hijo, ve la sangre de su Hijo. Entonces a ti te ve como un hijo justo, te ve santo, no te ve como un pecador, no te ve, ya está el malcriado de Salvatierra. No, Dios no te ve así. Dios te ve santo, te ve puro, te ve justificado. La Biblia dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él te declara santo, te declaras justo, te declara perfecto. Ya no ve pecado en ti. ¿Por qué? Ve la sangre de su Hijo, no te mira a ti. Ve al Espíritu Santo que entró en tu corazón. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que como Israel, cuando salimos de Egipto, usted se queja por esto, se queja por lo otro, habla mal de la iglesia, habla mal de su mamá, de su papá, se queja de todo. Israel no alcanzó la promesa por quejarse. Y hermanos, un pecado de la cultura guatemalteca es que tendemos a murmurar. El guatemalteco murmura mucho. El guatemalteco se queja mucho. Si hay sol, ¿por qué tanto sol? Si llueve, ¿por qué tanta lluvia? Si es el tráfico, ¿por qué tanto tráfico?
Si no hay tráfico, hoy no hay carros. De todo se queja el guatemalteco, de todo nos quejamos. Y hermanos, es triste, pero usted se queja en su casa de lo que come, de su papá, de su mamá, y Dios no puede bendecir la vida del creyente así, hermanos. ¿Por qué creen que no pasamos no tenemos la bendición? 40 días, Números 14, 34. Números 14, 34. 40 días fueron a explorar la tierra prometida y no creyeron. 40 años tuvieron que vagar en el desierto. Hermano, ¿cuántos años quiere usted seguir en su desierto, en su casa? ¿Por qué quiere tener un desierto en su casa, hermano? Rompamos con esas maldiciones de nuestra casa, hermanos. Ya no se queje. Alabe al Señor. Desde que entre aquí a la iglesia, bendito sea Dios que ya estoy aquí, diga usted. Uy, gracias a Dios que tengo una silla. Uy, gracias a Dios que hasta video pasaron. No se queje. No se queje, hermano. No hable mal. Porque usted acarrea para sí que no venga la bendición a su vida. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Me sigue? ¿Es nuestra culpa o no? ¿Es nuestra culpa o no? Somos exactamente igual que Israel, hermanos. Nos quejamos del maná, nos quejamos de la carne, nos quejamos del agua, nos quejamos de los líderes, de todos nos quejamos. Y yo quiero que usted conmigo, si usted está de acuerdo en lo que le estoy diciendo, que usted y yo le pidamos perdón a Dios. Si usted está de acuerdo conmigo, yo me voy a arrodillar porque ya no me puedo parar más. Pero si usted está de acuerdo conmigo, párese usted y yo me voy a arrodillar, vamos a orar diciéndole al Señor que quite toda esa maldición de nosotros, de estarnos quejando, de recibir la gracia de Dios, que es por gracia, que es por su misericordia, por su gran bondad. Y si usted se quiere arrodillar ahí donde está, arrodíllese, no tenga pena. Padre, te damos gracias por tu muerte santa, bendita en esa cruz, Señor. Pero también reconocemos, Señor, y nos hemos puesto de pie y de rodillas para pedirte perdón porque siempre nos estamos quejando. Siempre estamos actuando deliberadamente mal, Señor. Te pedimos con humildad que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, porque por nuestra culpa, por nuestra soberbia, por nuestra insensibilidad espiritual, no hemos recibido bendición, Señor. Dulce y Santo Espíritu, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor Jesucristo. Y ayúdanos a ser hallados fieles. Ministra un espíritu de gratitud en la iglesia. Ministra un espíritu de servicio en la iglesia, Señor. Ministra un espíritu de dar en nosotros, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibo de ti la bendición pastoral, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Llena de bendición nuestras casas, nuestras vidas, nuestros hogares. Sánalos, restáuralos. Restituye lo que el enemigo nos ha robado, Señor. Restituye el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Restituye la prosperidad, la sanidad, la bendición, la gracia, la misericordia y la bondad en nuestras vidas, Señor. En el dulce, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una última palabra, hermanos, antes de darle la bendición para que se vayan. Mire, pues, escúchenme por favor. Deseo que se lo lleve bien grabadito en su corazón. Mire, pues, el Espíritu Santo es como una novia, pero de esas novias que son delicadas. No sé cuántos aquí han tenido su novia que usted medio volteó a ver así, ya no me hables.
No me hables porque yo vi que te le quedaste viendo a esa mujer. ¿Sí? ¿Ha visto usted? Pues el Espíritu Santo es más delicado que eso. Y escúcheme, cuando usted o yo hacemos algo indebido, el Espíritu Santo le habla inmediatamente. Y le habla a través de la palabra, a través de un canto, le habla a través de mil maneras. Hasta un amigo le dice, hoy sí la regaste, mano. Y le habla a ese amigo. Y usted se siente terriblemente mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y usted, y le entra una angustia. Y si usted en ese momento repara el daño, ya la hizo. Porque usted se volvió sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero usted empieza a decir, no, si así son todos, y así es Domínguez. El Salvatierra es peor que yo. Entonces, no. La segunda vez el Espíritu Santo le va a hablar, pero ya le habla menos. Ya no le habla tan fuerte como la primera vez. Porque dice, no, usted no quiere hacerle caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló y le habló muy claro. La segunda vez el Espíritu Santo le habla quedito. Usted siente y dice, bueno, sí, así es mi carácter. Así nací yo. Si así era mi papá. Si así era mi mamá. Y mi abuelita era peor. Si mi abuelita tenía la Biblia aquí y el cigarro en la mano. Entonces, ¿sí o no? La tercera vez ya el Espíritu Santo ya no le habla fuerte. Le habla, pero ya no le habla. ¿Por qué? Porque usted ya agarró callo. Entonces dice, ¿qué será que a mí Dios no me habla? Le habla, pero usted no quiere oír. Y hermano, Dios tiene la bendición para usted a 12 días. ¿Sabe? 12 días había de Egipto a la tierra de Canaán. 12 días. 12 días. Entonces Dios dijo que den una vuelta porque no vaya a ser que se arrepientan y les voy a dar una vuelta de 40 días. Pero por no obedecer se volvieron 40 años, hermanos. Hermano, ¿cuántos días hay para su bendición? ¿Cuántos días hay para su bendición? Pero usted y yo la retenemos, hermanos. Y se vuelven meses y se vuelven años. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ven, seamos obedientes. Amén, hermanitos. Si Dios quiere darle mucho a usted, Dios quiere darle de todo. Quiere darle una tierra que fluye leche y miel. Quiere darle de todo. Ahora, Señor.